Sí, vamos a platicar con Miguel Mesmajer, él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Lupita, siempre un placer estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, Miguel. Oye, una nota que nos llama mucho la atención esta mañana es la de que Hacienda duplica el subsidio a las gasolinas y te pregunto, ¿de qué se trata, Miguel? ¿Por qué si se beneficia a los que más tienen o esa ha sido la explicación, se duplica el subsidio? Bueno, Lupita, como tú sabes, nosotros cuando armamos el presupuesto utilizamos un precio del petróleo que es consistente con la fórmula que está en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa fórmula nos daba un precio del presupuesto de $86 por barril. En la medida en que el precio del petróleo ha resultado ser más alto, y estamos hablando de que en promedio el precio del petróleo ha estado alrededor de $96, $97 por barril para la mezcla mexicana de petróleo, eso implica que el precio de la gasolina en los Estados Unidos y de la gasolina importada es más elevado también de lo que originalmente estaba previsto en el presupuesto. Esa es la razón básica por la cual, a pesar de los incrementos graduales que estamos teniendo en precios en el país, el nivel de incremento en las gasolinas y el nivel de las gasolinas es lo que está llevando a ese nivel del apoyo a las gasolinas, que es más elevado de lo que originalmente estaba previsto. Como todavía somos exportadores netos de petróleo, digamos, eso no necesariamente nos genera un problema a las finanzas públicas, porque cuando sube el precio, aumenta más los ingresos que tenemos por exportaciones de crudo que lo que tenemos que pagar de importaciones de gasolinas. Pero de todas maneras, pues sí observamos este efecto de que el apoyo que se está dando a las gasolinas a través de este IEPS negativo aumenta. Oye, ¿cómo cuánto se va a destinar entonces al subsidio? Pues para el año, digamos, no tenemos todavía una estimación precisa porque como tú sabes, pues el precio del petróleo ha estado bastante volátil con todo lo que está pasando en los mercados financieros. Se está observando también una volatilidad importante en los mercados de materia prima y en el tipo de cambio del país, porque obviamente pues esto también depende del tipo de cambio, pero sí claramente pues va a ser más elevado de lo que originalmente estaba previsto. ¿Seguiremos teniendo los ajustes a las gasolinas mensualmente? Pues no estamos considerando realizar ajustes en estos momentos. Oye, Miguel, y en el caso de este dato que hemos visto, en 5 meses han caído los ingresos petroleros, ¿en qué porcentaje y qué ha provocado esta caída y qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Cómo vamos a tener el panorama? Bueno, la disminución, como tú dices, sí se ha observado una disminución en precios petroleros con respecto al observado el año pasado. La disminución es importante. Hay básicamente dos razones. Una, que si bien el precio del petróleo ha estado más arriba que lo que estaba programado en el presupuesto, ha estado más abajo de lo que vimos el año pasado. Digamos, nosotros presupuestamos con un precio relativamente conservador para que durante el año intentamos evitar que los ingresos petroleros se queden por debajo de lo estimado, pero sí están resultando los precios ser más bajos que los precios que se observaron durante el mismo periodo del año pasado. Ese es el primer factor. Y obviamente, como nuestros ingresos petroleros, pues básicamente provienen, o una parte muy importante proviene de las exportaciones, la apreciación que hemos observado en el tipo de cambio durante el año también implica que recibimos menos pesos por cada dólar de exportación de precio de crudo. Entonces, esos dos factores son básicamente los que explican esta disminución en los ingresos petroleros con respecto a lo que observamos el año pasado. Ahora, por el otro lado, estamos observando un buen desempeño en el resto de los ingresos del sector público. De hecho, si tú ves, por ejemplo, los ingresos tributarios del gobierno federal, esos están creciendo casi 7% en el periodo enero-mayo. Entonces, los ingresos tributarios y algunos de los otros ingresos que tiene el sector público nos están más que compensando esta disminución en los ingresos petroleros, de manera que en el periodo enero-mayo básicamente los ingresos vienen en línea con lo que estaba previsto y en ese sentido realmente no prevemos tener que hacer ningún tipo de ajustes al gasto público asociado a ingresos más bajos que lo que venía en el presupuesto,
sino que más bien pues el gasto vaya a venir como estaba previsto. Pues esas son buenas noticias. Oye, Miguel, se entrega este presupuesto ya de gastos fiscales 2013 y ¿cuáles son las mejoras, estas metodológicas que han estado ustedes anunciando que se van a llevar a cabo para pues tener más eficiencia, más eficacia en todo esto? ¿Cuáles son las mejoras? Bueno, las mejoras son básicamente, Lupita, en cómo calculamos los gastos fiscales. Uh-huh. Este es un documento, de hecho ya se entregó el viernes al Congreso de la Unión, que señala cuál es el costo para el fisco de los distintos tratamientos especiales, exenciones, deducciones, etcétera, que tenemos en nuestro marco fiscal. Hicimos dos mejoras metodológicas que yo creo que son bastante importantes. El SAT ha venido trabajando en refinar varias de sus estimaciones y varias de la información que les solicita a los contribuyentes. Entonces, en documentos anteriores de los gastos fiscales, este es un documento que se presenta todos los años al Congreso, en documentos anteriores se tuvo que estimar de forma indirecta muchos de estos gastos fiscales. Pero en el documento que se entregó este año al Congreso, hicimos un trabajo conjunto, Subsecretaría de Ingresos, junto con el SAT, para revisar muy bien todas las declaraciones y que entonces lo que estuviésemos reportando es la información que venga directamente de las declaraciones, es decir, lo observado en términos de cuánto nos están costando algunas de estas deducciones y exenciones. Entonces, anteriormente teníamos estimaciones indirectas, ahorita yo te diría que estamos utilizando información dura que viene de las mismas declaraciones, entonces tenemos una estimación bastante más precisa. Una segunda corrección que hacemos es que, y quizás eso no se explicaba con toda claridad o con todo énfasis en las versiones anteriores de estos documentos, es que el YETU normalmente se sumaba a los otros gastos fiscales, no se hacía en nuestros documentos, sino que lo hacían los analistas. El YETU se sumaba a los otros gastos fiscales para intentar tener una estimación total de gastos fiscales. Eso metodológicamente es incorrecto e intentamos enfatizarlo bien en el documento. El YETU, si tú te acuerdas, es un impuesto mínimo y de control para el ISR, no es un impuesto independiente. Entonces, realmente lo que el YETU hace es que intenta cerrar alguno de los boquetes que existen en el ISR empresarial. Y en ese sentido, de hecho, lo que se debe de hacer metodológicamente es tomar el ISR empresarial y restarle el YETU. No se debe de estar sumando gastos fiscales independientes del YETU, porque el YETU realmente es un impuesto mínimo, no es un impuesto independiente, sino que más bien el YETU, como nos ayuda a cerrar los gastos fiscales, lo correcto es tomar el ISR empresarial y restarle la recaudación del YETU para ver el gasto fiscal total por el lado de ISR de las empresas. Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por platicar de estos temas con nosotros aquí en la red esta mañana. Siempre un placer, Lupita, muy buen día. Igual para ti, muy buenos días, Miguel Mesmanje, del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.